Me alegra que a pesar del frío, de la lluvia, del viento, habéis sido valientes, los habéis animado a venir hoy y me alegra mucho verlos. Y para empezar, les quiero contar una historia, un relato verídico que contó un misionero, un teólogo canadiense en el siglo pasado. Dice que él estaba en un picnic cristiano, como a veces cuando hacemos con la iglesia, ¿no? Estos encuentros que nos juntamos todos a comer algo, y había ahí un hombre que había sido musulmán, ¿no? Que había sido creyente del Islam, pero se había convertido. Entonces una de las chicas de la iglesia estaba con una cesta llena de bocadillos y iba ofreciendo a la gente si quería un bocadillo, ¿no? Y se acerca a él y le dice: ¿quiere un bocadillo? Entonces él le dice: ¿de qué tienes? Dice: creo que solamente me quedan de jamón. Dice: ¿no tienes ninguno de ternera? Dice: no, solamente me quedan de jamón. Dice: entonces prefiero no comerlo. Entonces la chica, sorprendida, le dice: pero usted sabe que al convertirse a Cristo ya no está atado a esas normas de no comer cerdo y todas estas cosas, que ahora en Cristo es libre. Y él le dijo: mira, yo, dice, todos los años voy a mi casa en esos países musulmanes, ¿no? Dice, y mi padre, cuando abre la puerta, es costumbre que me dice: ¿ya has probado cerdo? Esos infieles te han hecho pecar. Entonces yo puedo decirle: no, padre, no he probado cerdo. Entonces me permite entrar a su casa y ahí puedo ser luz y puedo dar testimonio a mi familia. En cambio, si yo pruebo el cerdo, mi padre me va a hacer esta pregunta y no voy a poder decirle que no, y no me va a permitir la entrada a su casa. Dice: yo soy libre para elegir en qué aplicar mi libertad. Soy libre para decidir no aplicar algunos de los derechos que tengo, ¿no? Entonces, esta es una ilustración que nos muestra este problema que está planteando Pablo desde una perspectiva en la que no tenemos que reclamar nuestros derechos basados en el conocimiento, ¿no? Que sabemos, este hombre sabía que podía comer carne de cerdo sin problema, sino que somos libres de renunciar a nuestros derechos en cualquier momento si la situación lo justifica, ¿no? Como en el caso de este hombre. Aunque tenemos los derechos, también tenemos derecho a no ejercitarlos por bien del amor. Y continuamos con esta lectura de esta carta que hace Pablo a la iglesia de Corinto, y en este capítulo y en los dos siguientes Pablo trata este tema, ¿no? Un tema de qué se podía comer y qué no se podía comer. En nuestros días, a priori, tal vez es un tema que para nosotros no tiene relevancia. Ya seguramente todos hemos apagado nuestras mentes, estamos diciendo: qué aburrido hablar de esto, a mí no me interesa, no tiene nada que ver conmigo. Pero si nos ponemos un poquito en la piel de esta gente, vamos a ver cómo sí tiene que ver con nosotros, ¿no? En esa época, cuando se hacía un sacrificio a un ídolo, a un dios, una parte se quemaba en el altar de ese dios, otra parte se le daba a los sacerdotes para que se la coman, otra parte se la llevaba el que hacía el sacrificio para comérsela, y sobraba, claro, imagínense, eran vacas, toros, terneras, cerdos, eran unos animales inmensos que se cortaban trozos y lo demás y no se podría, ¿no? Entonces, lo que sobraba se vendía o en los restaurantes que había en los templos, ¿no? O en las carnicerías del pueblo. Entonces, muchas veces uno iba a comprar carne y no sabía si estaba sacrificado un ídolo o no. En su mayoría sí, porque era costumbre dedicar los alimentos a los dioses, ¿no? Entonces, los cristianos de ese momento tenían este dilema: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque si vamos a comprar una carnicería o nos invitan a comer en una casa y no sabemos si esto fue sacrificado a los dioses o no, ¿nos estamos contaminando o no nos estamos contaminando? Por eso le hacen esta pregunta, y Pablo dice: bueno, en relación a lo que me dicen de
lo sacrificado a los dioses. Esta es la postura que tendrían que tener los creyentes, ¿no? Aparentemente, por lo que dice Pablo, ¿no?, podemos deducir que estos creyentes, cuando hacen la pregunta, la hacen de una manera que ya dan la respuesta, ¿no?, y esperan la afirmación, la confirmación de Pablo. Porque Pablo dice, en el versículo 1 dice, porque todos tenemos conocimiento, ¿no? Ya me están diciendo algo que saben. Y en el versículo 4 dice, y también sabemos, ¿no? Ya es como que ellos ya le habían dicho, mira, si tal y tal, entonces tal y tal, a ver qué opinas tú. Por lo visto, estos creyentes, aunque eran griegos, ya habían sido instruidos en lo que es el Shema judío. Shema significa oye, oír, ¿no? Y los judíos tenían un versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento, que lo repetían en sus oraciones por la mañana y por la tarde, ¿no? Entonces, aparentemente, los judíos que habían recibido el Evangelio eran judíos, iban a los pueblos a predicar y algunas costumbres llevaban con ellos. Y harían estas oraciones por la mañana y por la tarde. Y este versículo que ellos siempre nombraban en esas oraciones era Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso ya Pablo parte de que ustedes ya saben que hay un solo Dios, ustedes ya saben que los demás dioses son falsos, ¿no? Incluso tal vez los judíos en su pregunta lo habían puesto, sabemos que Jehová uno es, pero ¿qué pasa con esto de que comemos la carne, ¿no? Esto lo deducimos por lo que responde Pablo, porque es lo que decía, lástima que no tenemos la carta anterior para saber realmente qué les preguntaban, ¿no? Porque sería más completo, tendríamos las preguntas y las respuestas. Pero bueno, aquí solamente tenemos las respuestas. Entonces, ellos tenían claro de que los sacrificios que ofrecían a Zeus, a Afrodita, a Apolos, no significaban nada, porque era una estatua, era una superstición, era una tradición de alguien que se le ocurrió inventar a estos dioses, era más poesía y literatura, porque realmente es interesante cuando leemos estas historias de los griegos, de los romanos, incluso los cómics en la actualidad se basan mucho en estas historias. La psicología utiliza también muchas imágenes e ilustraciones de lo que pasa en las relaciones de estos dioses, e incluso también esto nos enseña mucho del comportamiento humano, ¿no? Pero a nivel espiritual no significan nada, no son nada, son solamente una estatua. La gente va, les ofrece un trozo de carne, y ¿qué más nos da si luego nos la comemos? Eso no ha pasado nada, es una superstición de ellos, ¿no? Entonces, esto aparentemente algunos creyentes, sobre todo los que escribieron la carta, lo tenían claro. Pero, sin embargo, a pesar de que Pablo dice esto, ¿no?, de que son simples estatuas y no pasa nada, en el capítulo 10, Pablo amplía un poco este concepto y hace alusión a que detrás de todo eso que no significa nada, detrás de las estatuas, detrás de los rituales, detrás de todas esas creencias falsas, sí hay algo, ¿no? Hay una actividad demoníaca. Entonces, por eso les pide que no participen en las comidas en el templo, específicamente. Porque, dice, eso sería participar de la mesa de los demonios, ¿no? Aunque el demonio no está metido en la carne, aunque el demonio no es Zeus o Apolos o tal, sí están detrás de toda esa manipulación, de todo eso que se hace ahí, ¿no? Entonces, les dicen que si, en ese capítulo les dice que si van a la carnicería y compran un trozo de carne y no saben de dónde viene, que se la coman tranquilos. Que si van a una casa y les sirven ahí un asadito, que coman tranquilitos el asado, que no pasa nada. Pero que si el que se lo sirve o a la carnicería un cartel o al carnicero le dice, mira, esto está sacrificado al dios tal, que ahí sí se abstengan.
Principalmente no por su propia conciencia, que ellos saben que eso no significa nada, sino por la conciencia del otro, ¿no? Tanto de creyentes que se puedan enterar de esto, como del no creyente. Un poco también podemos ver que en esa pregunta que le hacen a Pablo, como ya están partiendo de que ellos ya saben algo. Mira, nosotros esto ya lo sabemos, pero bueno, te preguntamos qué hacemos con lo de los ídolos y tal. Por la respuesta de Pablo también vemos que hay como un aire de superioridad en los que hacían esta pregunta, ¿no? En detrimento de los demás hermanos que sí tenían serias dudas y que pensaban que comer esa carne era pecado, ya que, como dijimos, en su mayoría había sido ofrecida a ídolos y nunca se podía saber, pocas veces se podía saber con certeza si habían sido ofrecidas a una estatua, a un ídolo, a un dios. Tal vez un creyente se comió un bistec muy contento y para él solamente era una comida más, como nosotros cuando nos comemos un bistec en casa, ¿no? Y no significaba nada. Pero para otros creyentes, que sobre todo los que venían de hace muy poco, de convertirse de esa cultura en la que era habitual ofrecer estos sacrificios, comer esa carne sí implicaba una cierta veneración a esos ídolos, porque ellos antes, cuando lo hacían siendo no creyentes, sí implicaban, ¿no? Entonces continuaba eso dentro de ellos, no estaba claro. Y eso afectaba a su verdadera adoración, alabanza y devoción al verdadero y único Dios, como decíamos recién. También para otros, sobre todo para no creyentes, también algunos pensaban que esto era un mal testimonio, ¿no? Porque como lo que decía Pablo, ¿cómo te van a ver en el templo de Zeus tomando un trozo de carne y después en la iglesia tomando la Santa Cena, ¿no? ¿Qué testimonio estás dando a los demás? Pero para el que pensaba que esto no significaba nada, pensaba que esto era una tontería, que los que aparentemente, por lo que está comentando Pablo, no le daban importancia y decían, estos pobrecitos se piensan que esto significa algo y no es nada. ¿Qué pasa cuando una persona piensa de esta manera, ¿no? Que se lo sabe todo y que los demás son pobrecitos, que les falta mucho por aprender? Pablo les dice que tengan cuidado con creerse que lo saben todo, porque eso les puede hacer caer en envanecimiento, puede provocar orgullo y puede producir que se detenga el proceso de aprendizaje. Y aquí es donde nos interesa a nosotros, ya nosotros no es por el tema de comer carne, sino por las aplicaciones que tiene para nuestra vida. En el versículo 3, Pablo les dice que solo Dios conoce todo al 100%, incluso a nosotros mismos. Ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos al 100%. Solamente Dios conoce todo, lo consciente, lo inconsciente, lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. En la historia de la humanidad tenemos muchos ejemplos, ¿no? A nivel sociedad, sobre todo en el área de la ciencia, de cómo hay conocimientos o supuestos conocimientos que han frenado el avance del verdadero conocimiento, ¿no? Por ejemplo, se daba por hecho durante mucho tiempo que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Y esto hacía que no se pudiera avanzar, porque decían, esto es así, el que decía, no, pero a mí me parece a la hoguera, o desterrado, o no lo querían oír, o está loco, ¿no? Los sabios decían, este está loco. Luego se creía también que la partícula hasta hace muy poco, que la partícula más pequeña que existe es el átomo, y resulta que ahora se sabe que no. Y quién sabe todas las cosas que se van a seguir descubriendo, ¿no? También se pensaba las pestes tan grandes que hubo en la Edad Media y tal, que las
enfermedades eran causadas por efluvios que volaban por el aire y no se sabía muy bien para dónde venían, y eso iba causando enfermedades, ¿no? Hasta que algunos dijeron, no, pero esto yo creo que no. Bueno, también a la hoguera, quemados, latigazos, tal, hasta que se pudo avanzar. Incluso en la actualidad, hace muy poquitos años, se sabía muy poco, por ejemplo, de la microbiota intestinal, se sabía muy poco de las funciones del intestino, se sabía muy poco de cómo la alimentación influye en nuestra vida y tal, y ahora todas las investigaciones están apuntando a todo esto, ¿no? Entonces, a veces los conocimientos que se aceptan como verdades absolutas no permiten que se avance, el no reconocer que podemos seguir aprendiendo no permite que se avance en el conocimiento. Entonces, así también pasa en el área espiritual. A veces nuestra soberbia hace que no crezcamos, que no avancemos, y no permite que el Señor obre en nuestras vidas. Porque si yo digo, esto yo ya me lo sé, esto yo ya lo tengo superado, no necesito aprender más, entonces el Señor quiere obrar y nosotros no le dejamos, ¿no? Entonces, lo que es peor, que aparte de entorpecer nuestro propio crecimiento, frena o entorpece el crecimiento de los hermanos más débiles, o supuestamente más débiles, porque cuando el orgullo nos hace creer más sabios y superados, también a veces vemos más débiles a hermanos que incluso son más fuertes que nosotros, ¿no? Como lo que está aplicando ahí Pablo en los versículos del 7 al 12. Pero todos tenemos que tener por cierto que todos, y esto lo digo con mayúscula, todos, aún estamos en obras. Nadie de los que estamos aquí, ni nadie en este mundo, ni nadie en ninguna iglesia, en ningún país, ni el cargo que ocupe, puede decir yo ya he llegado. Ni siquiera Pablo lo dice no digo que yo ya he llegado, sino que prosigo a la meta, ¿no? Ninguno puede decir que tiene ya el conocimiento de todo, ¿no? Incluso cuanto más vas aprendiendo, más te das cuenta que menos sabes, ¿no? Como decía el sabio, y tienes que seguir aprendiendo más, y el Señor te sigue profundizando y mostrando más cosas y enseñando más cosas. Nuestras vidas son transformadas de momento en momento, ¿no? De segundo a segundo, de instante en instante, por el poder de Dios. Y Él constantemente está orando en nosotros, aunque a veces nos parece que nos ha dejado, aunque a veces nos parece que no está, Él está orando. Y a veces el hecho de dejarnos un momento también es obrar, es para que le busquemos, ¿no? Siempre nos está enseñando cosas, dice 2 Corintios 3:18, y continuará hasta el día que regrese Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. La enseñanza del Señor continuará, el obrar en nosotros, el ir aumentando en nuestros conocimientos, continuará hasta que el Señor venga. Por eso si algo puede llegar a entorpecer el crecimiento de nuestro hermano en su vida espiritual, si puede entorpecer su crecimiento espiritual, Pablo dice en el versículo 13, mejor no hacerlo, dice, yo no lo voy a hacer si esto es ocasión de que mi hermano caiga. En el versículo 10, en el capítulo 10, de 1 Corintios, en los versículos 23 y 24, Pablo en esta carta pone: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y aquí podemos bajar esto a ejemplos concretos, que yo ahora voy a decir muy generales, porque cada uno en el momento en que se encuentre con la situación puede bajarlo, ¿no? Pero por ejemplo, si hay un hermano que, si para ti tomar alcohol no representa ningún problema, porque tú siempre te tomas una copita y ya está, nunca te has emborrachado ni piensas emborracharte, pero tienes un hermano que es débil en este aspecto. Y tú dices, venga, tómate una cerveza que no pasa nada.
está siendo de tropiezo. O dice, bueno, tú no tomes, yo sí tomo. Y él está ahí mirándote como tú te tomas ese vaso de vino, ese vaso de cerveza, estás siendo piedra de tropiezo para ese hermano. O tal vez él viene de una iglesia donde hay muchos alcohólicos y en esa iglesia se ha prohibido tomar alcohol, ahí piensan que es un mandamiento, se muda, viene a tu iglesia, en tu iglesia no se dice nada de esto, y pero no pasa nada, eso es una tontería, eso no está en la Biblia. Entonces, está siendo piedra de tropiezo para ese hermano que sí piensa que esto es algo importante, que piensa que un creyente no tiene que tomar alcohol. Entonces, si para él es así, no sea piedra de tropiezo para ese hermano. Luego hay muchos otros ejemplos, como por ejemplo, hay hermanos que piensan que montar un árbol de Navidad es un escándalo, entonces no lo vamos a montar en la iglesia para que no sea piedra de tropiezo de esos hermanos. O si un hermano piensa que bailar es pecado, no lo invites a un baile, ¿no? No pasa nada. Entonces, siempre ponte en el lugar del otro para saber si esto que a este hermano le es importante y le afecta, tú no ser piedra de tropiezo para él. Así podríamos seguir citando muchos ejemplos, ¿no? Como lo que es mirar televisión o usar algunos tipos de ropa o internet, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero nadie tiene derecho a reclamar la libertad que pueda traerle perjuicios a la otra persona. Tenemos que tener una actitud de alerta, estar atentos, no dejarnos estar mirando cómo nuestro comportamiento, estar atentos a cómo nuestro comportamiento puede afectar al otro hermano, para no pecar contra nuestros hermanos haciéndoles caer, porque dice Pablo que si un hermano cae por culpa de nuestro comportamiento, por nuestra dejadez, a veces podemos hacer algo sin darnos cuenta, pero si lo hacemos adrede porque pensamos eso es una tontería y yo sí que la tengo clara porque esto yo me lo sé, dice Pablo que estamos pecando contra Cristo mismo, ¿no? En el versículo 12 lo dice que no estamos pecando solamente contra el hermano, sino contra Cristo mismo. Creer que lo sabemos todo produce vanidad, pero el amor edifica. Ya en el versículo 1 ya lo está diciendo Pablo. Y el amar es sacrificio. Estos hermanos que pensaban que comer esa carne no pasaba nada, se sacrificaban en no comerla para que los otros hermanos estén bien. A veces tenemos que renunciar a nosotros mismos para salvaguardar la vida espiritual de un hermano. En esta misma carta, en unos capítulos más adelante, dice en 1 Corintios 13, de 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y Dios es amor, su esencia es amor. Solamente podemos aplicar esto, solamente podemos amar verdaderamente cuando Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Para poder poner en práctica esto, para poder poner en práctica el no acercar a nuestros hermanos y tener amor y renunciar a nosotros mismos, en primer lugar tenemos que tener a Dios en nuestras vidas. Si no, es imposible amar a nuestro hermano como es debido. No podemos solamente decidir voy a amar. No podemos proponérnoslo por nosotros mismos y hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos esa esencia en nosotros, a Dios en nosotros, para poder amar como Dios nos amó primero a nosotros. Su amor es tan inmenso, tan grande,
que envió a su propio Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar. Dios mismo se hizo hombre, habitó en la tierra y murió por nuestros pecados, sin tener que hacerlo, no estaba obligado, Él quiso hacerlo, Él entregó su vida. No es que la gente mala lo mató, como muchos creen. Él entregó su vida por nuestros pecados y dejó atrás su gloria, o su gloria de Dios en el cielo, para hacer su nombre, para morir por nosotros, por nuestros pecados. Y al recibir ese amor que Él dio por nosotros, de morir por nosotros, resucitó, está vivo, ¿no? Al recibirle a Él somos llenos de su amor. Y esa es la única manera de poder amar. Recibir ese amor para poder amar. ¿Pero qué es amar? Estamos diciendo hay que amar, hay que recibir a Dios para que ese amor fluya y podamos amar. ¿Pero qué es amar? Es decirle al hermano todo el tiempo te amo, te amo, te amo, y poner corazones en el WhatsApp, y poner hermano los amo, o estar diciéndole al hermano en persona te amo, te amo. Es abrazarlo todo el tiempo, te amo, te amo. Amar al hermano es renunciar a nosotros mismos para que nuestro hermano crezca en Cristo. Como lo que decía Pablo en el versículo 13, ¿no? Él decía, yo, si el comer carne hace que mi hermano caiga, dejaré de comer carne toda mi vida. Prefiero hacerme vegetariano a que mi hermano se pierda. Eso es amor. Es renunciar a nuestros derechos, a lo que nosotros sabemos que podemos hacer y que no pasa nada, pero que si le afecta al otro hermano, nosotros lo renunciamos. Y la libertad en realidad es elegir. Nuestra libertad es someternos, es el derecho a tener la libertad de someternos a la libertad de nuestros hermanos, para que todo lo que hagamos sirva para edificar a nuestros hermanos y no para envanecernos a nosotros mismos. Y todo el conocimiento que tengamos no sea para decir, yo ya tengo superado esto, yo ya me lo sé, pobre él que todavía se cree que hacer esto o hacer aquello es pecado, y esto no significa nada, ¿no? Pablo termina su carta englobando todo esto, ¿no? Englobando todo lo que va hablando y diciendo esto. Si yo tengo que no darme un gusto para que mi hermano no caiga, sea salvo, pues no me lo doy, aunque tenga el derecho. Luego, en el siguiente capítulo, en el 9, él sigue enumerando una serie de cosas que él sacrifica por la iglesia, ¿no? Que él, aunque tiene el derecho, no las asume, no las tiene, no lo hace, no lo solicita y no lo reclama por la iglesia. Son cosas que él deja para que la iglesia crezca, para que la iglesia se centre en Cristo y no en las cosas que él tendría derecho a pedir y hacer. Pero bueno, en conclusión, de todo lo que hemos estado hablando, al principio parecía que no tenía nada que ver con nosotros, porque ahora prácticamente en nuestro mundo occidental, por lo menos, y aquí en Mallorca, habrá poca gente que le lleve un sacrificio a un ídolo, seguramente habrá. Yo sé que hay gente que mata gallinas y cosas. En otros países sí, se continúa haciendo, sobre todo en Asia, en África, de llevar sacrificios a las estatuas, a los dioses. Pero aquí básicamente no. Entonces parecía que esto no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? Pero cuando fuimos desglosando, nos dimos cuenta que de lo que se trata es que nuestra libertad sí tiene límites que empiezan cuando empieza la libertad de nuestro hermano y esa libertad nos permite elegir libremente qué derechos coger y qué derechos no para el crecimiento de nuestro hermano. Pero el amor no tiene límites. El amor es ilimitado. Entonces, nuestra reflexión
personal es, en primer lugar, si hemos recibido ese amor de Dios, si hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, si le hemos permitido entrar a nuestra vida y le hemos entregado todo lo que somos para que Él empiece a obrar en nosotros y a llenarnos de su esencia, que es el amor, para poder cumplir sus mandamientos y poder amar. Y en segundo lugar, si estamos atentos a nuestros hermanos, o si estamos como estos corintios que decían, bueno, ya sabemos que comer esta carne no pasa nada, pero mira, hay unos que ahí que se piensan que sí, entonces ¿qué hacemos? ¿Les obligamos a que coman carne o qué hacemos? Entonces esa es la reflexión para nosotros, si estamos atentos a no ser piedra de tropiezo para nuestro hermano, para su crecimiento y para que espiritualmente cada día ascienda un escaloncito hacia Cristo. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es eterna, Señor, porque tu palabra nos habla hace 2000 años, hace 5000 años y en la actualidad. Gracias, Señor, porque estas enseñanzas que dio tu siervo Pablo en ese momento también nos valen hoy, Señor. Señor, te rogamos que nos ayudes a cada uno de nosotros a no envanecernos, Señor, a no pensar que ya tenemos todo el conocimiento, que ya sabemos todas las cosas, porque no es así, porque tú sigues obrando en nuestras vidas, nos sigues enseñando cada día algo nuevo, Señor. Incluso de lo que sabemos, nos ayudas a profundizar. Y Señor, que ese conocimiento sirva para hacer crecer a nuestros hermanos y no para hacer piedra de tropiezo, Señor. Ayúdanos a estar atentos a las necesidades espirituales para que nuestro hermano crezca y a no ser, Señor, vanidosos delante de ellos. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad suficiente para estar delante de tu presencia, reconociendo que te necesitamos y delante de la presencia de nuestros hermanos, reconociendo que aún estamos en obras, que aún tú estás trabajando en cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.